Buenos días, Anita. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Desde una ventosa Copenhague. Que te hemos, Un poquito de aire. te hemos pillado ahí enfrascada. Sí, estoy intentando recordarte los nombres de los escultores, porque aunque no lo parezca, yo lo siento por el viento, pero sí queda más natural. Justo detrás de mí, donde está toda esa gente, que ahora nos acercamos a La sirena. la Sirenita, que es uno de los símbolos de la ciudad de Dinamarca. No os esperéis una gran escultura, porque mide 1,50 y obviamente está inspirada en los cuentos de la Sirenita escritos por Hans Christian Andersen, que obviamente era de aquí, de Copenhague. Se dice que esa obra fue mandada a construir. Hola. Hola Víctor, ¿qué tal? Aquí estamos pasando el día. No teníamos Otra cosa mejor que hacer. Londres y acercarnos. Nada pasa que nos dé el fresco de Copenhague. Así. Pues nada, Continúa, perdona, que te... como iba diciendo, la escultura está ahí no por honor a Hans Christian Andersen, sino que está inspirada en su obra, sino porque el hijo del fundador de la cerveza Carlsberg, que seguro que todos lo conocéis, fue enamorado de la bailarina de la obra y dijo, voy a hacer una cerveza. Así que mandó a un escultor a hacerla y ahí está. Así que ahora vamos allá si el viento no nos lleva al agua. You have the time of your life every single night. The confetti's raining down. You put your hands to the sky, center of the crowd. You're the talk of the town. Bueno, aquí tenéis a la sirenita de A la cerca. Sirenita de cerca, que se pueden bajar unos pequeños escalones. Veis la figura, la verdad que es bonita, es pequeñita, pero es una auténtica maravilla. Y como íbamos diciendo, está inspirada en las obras de Hans Christian Andersen, el cuento de la Sirenita, que seguro mucho habréis leído. Y aquí está, el símbolo de Dinamarca. Uy, de Dinamarca, bueno sí, de Dinamarca y de Sí. Copenhague, las dos cosas. Bueno, a todo esto, ahora que se nos oye un poquillo más parece, no sabemos si vais a poder ver, mejor dicho, oír bien todos los vídeos. Así que disculpa por el adelantado. Sí, porque hace un aire increíble y durante todos estos días va a seguir haciendo aire. Eso sí, Así que- lo bueno, que sí. yo ya con eso me doy un canto los dientes y Víctor también, es que no va a llover. Eso sí, Así que esperamos que por lo menos se vean bien, digamos. sí, se vean los vídeos. y se oigan bastante decentes. Exacto. Y a todo esto somos victorianas de perderse por el mundo. Eso que no lo habíamos dicho, por si alguien no nos conoce. Es que también, claro, Claro. vienes a ver a la Sirenita, te emociona Exactamente. y se te olvida todo. Entre eso y el viento. no decimos ni quién somos. Así que nada, Ana y Víctor de Perderse por el Mundo, que si no nos estáis siguiendo ya estáis tardando. Así que pulsar el botoncito de abajo que se llama A suscribirme. suscribirse. Eso, que es gratis. Y sobre todo porque están pasando mucho frío. Exacto, solo con el frío y con la ventolera que hace, nos merecemos un like así de enorme y una suscripción así de más enorme. ¡Hala! Seguimos. Bueno, hasta ahora. Mira, desde la Sirenita, subiendo estas escaleras a la derecha, veníamos nosotros de la Sirenita aquí, para cortar camino. Y justo enfrente tenéis este puente para entrar a la antigua ciudadela, que es la más antigua de Dinamarca. Se construyó para proteger a la ciudad de los suecos, pero solo se utilizó una vez y no fue contra los suecos, sino contra los ingleses. ¿Por qué? No hemos conseguido saber por qué. Pero bueno, vamos a visitar dentro la iglesia de San Albans y un bonito molino. Eso sí, solo hay una norma aquí dentro: no se puede pisar el césped y te echan, que ya lo hemos visto. Tienen personal militar que echa a la gente del césped, que lo vi en un vídeo. Vamos a ver si es verdad. I tell myself I don't want that, what glitters isn't gold. I tell myself I don't need it, cause I'm fine on my own. But I hate being on the outside looking through a window. I say I don't want it, but I'm so full of it. I wanna be the life of the party, I wanna dance with somebody, be ooh, 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 ooh. I wanna be the life of the party, I wanna hold on to somebody, be ooh, 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 ooh.
think no one can tell. ¿Qué tal estamos, Anita? ¿Cómo vamos? Sobrevivimos el tiempo, nos acaba de parar la policía. No, sabéis que esto es una zona militar y obviamente nos estamos cruzando con ellos. Van armados, pero no pasa nada, es normal. Así que no os asustéis, que no por vosotros. No han parado a saludar, simplemente. Bueno, saludar. Bueno, sí, nos han preguntado si hemos visto a alguien. No sé si estaban buscando a alguien. Básicamente, que no fuéramos de aquí. Básicamente. No, hombre, no, han sido súper amables y nada. No nos han dicho nada, que gracias, que buen día y ya está. Sin ningún problema. Aquí tenéis una de las razones por entrar aquí a la... Sí, el molino chulo. A la... y se lo digo, a la Ciudadela. Es este molino que hay aquí. Es un molino de estilo danés, obviamente, pero la verdad es que es súper bonito. Eso sí, en esta zona es la que se mete mucha gente en el césped, porque claro, obviamente para hacer la foto de cerca, pero desde aquí sí, se ve muy bien. Tened cuidado porque los militares están por aquí haciendo guardia constantemente. Nosotros no los hemos encontrado. Y van armados, ¿eh? Y no es broma. No es broma. No nos podemos enseñar porque no los vamos a filmar, evidentemente. Pero no es broma. Van con fusil. Sí. ¿A qué sí, Víctor? Confírmalo. Confirmo que van confusos. Hombre, acójale un poco. Porque los ves venir hacia ti. No sé, si eso es muy sencillo. Los ves venir hacia ti, pero van armados. Pero nada, no pasa absolutamente nada. No vais a acabar en prisión ni nada de esto. Mira, lo pone bien claro. No pisar el césped. Efectivamente. Es que el danés va mejorando cada día. Mira, perfecto. Eso es, no pisar el césped. Suponemos, ¿eh? Suponemos. Hombre, grasset, grass como sí, en inglés, sí, lo demás lo suponemos nosotros. Sí. ¿Qué foto vas a ponernos ¿En el blog? en el blog? Porque habrá artículos, obviamente, Por supuesto. de todo lo que ver en Copenhague, para eso hemos venido. Hombre. No, bueno, esta, a lo mejor esta, no sé, ahí, sí se ve mejor. Mira qué foto más bonita. Uy, antes os enseñamos el molino por detrás y ahora lo enseñamos por delante con esas aspas. Ahí está. Está cerrado. Queríamos entrar a ver cómo era por dentro, pero Nada. no puede ser. Ahí está. ¿Ves? Teníamos razón, Víctor. Sí, es verdad. No pisar el césped, es que está en inglés, entonces hemos descubierto que es verdad. Ahora sí. Everything's just fake. Now you're becoming the person you once hated. You also used to say that ¿Dónde estamos, Anita? ¿Dónde estamos? Estamos en el Palacio de Amalienborg, Sí. que son las 12 de la mañana. El cambio de guardia, así que riguroso. En el Palacio de Amalienborg. El cambio de guardia. El cambio de guardia no empieza aquí, empieza a las 11:30 en el Palacio de Rosenborg, que está al otro lado, y va por todo el centro de Copenhague todos los días y termina aquí a las 12 en el Palacio de Amalienborg. Palacios exactamente iguales. El cuarto está justo detrás de nosotros y aquí es donde reside de forma oficial la familia real danesa desde el siglo XVIII. De hecho es donde vive la reina actual, que es la reina Margarita,
Y dos curiosidades. Para los fans del Señor de los Anillos, se dice que fue la obra del Señor de los Anillos al danés desde el inglés y que es muy habitual ver a la reina paseando por la calle tranquilamente sin seguridad, porque parece ser que este es uno de los países más seguros del mundo. Te estoy grabando, Anita, te estoy grabando. Es que me río porque acabamos de grabar justo a la vuelta de esta esquina. Sí, con un aire, un airazo impresionante. ¿Qué ha pasado? Hemos dado la vuelta a la esquina, se acabó el aire. nada. Si es que somos idiotas. Bueno, a lo que vamos. Vamos a ir ahí enfrente. Bueno, el camión no está en la mejor posición, pero ahí al fondo ves una de las iglesias de Copenhague que se llama la iglesia de mármol. Y vamos a ir a ver por qué. Bueno, pues después de luchar contra el viento, hemos y llegado... aquí que parece que se oye mejor esto y hay menos aire. Cállate, Víctor, que atrás el aire. ¡Ay, madre! Por decir... Bueno, decíamos. Repetimos, venga. Ahora que estamos. Bueno, que estamos en la iglesia de mármol. ¿Por qué se llama de mármol? Pues... Porque está hecha de mármol. Porque está hecha de mármol. Es que no se mataron mucho con el nombre. Pero realmente se llama iglesia de Federico. Efectivamente, iglesia de Federico es una de las más espectaculares de Copenhague. Ahora vamos a entrar, por supuesto. Sí, porque tiene un pedazo de cúpula de 30 metros de diámetro, dicen. Y la verdad es que es impresionante por fuera. Y está inspirada... Por dentro debe de ser igual. Sí, ahora la vemos. Y esa cúpula que ha dicho Víctor muy bien, de 30 metros de diámetro, está inspirada en una que él y yo conocemos. De Roma. Y muchos vosotros también, que Sí. es la cúpula de San Pedro del Vaticano. Exactamente. La entrada es gratuita, está abierta hasta las 5. Por y lo ahora... menos a día de hoy. Sí, exactamente. Y ahora vamos a verla por dentro. Venga, vamos. Myself I don't want that, what glitters isn't gold. I tell myself I don't need it, cause I'm fine on my own. But I hate being on the outside looking through a window. I say I don't want it, but I'm so full of it. I wanna be the life of the party, I wanna dance with somebody, be ooh, 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 ooh. I wanna be the life of the party, I wanna hold on to somebody, be cool, ooh, ooh, ooh. Don Manuel, ¿dónde estamos? Estamos en el Gasoline Grill. Vamos a comer, básicamente. Sí, vamos a comer en uno de los sitios más famosos de Copenhague. Además, este es el original, el que primero abrieron, obviamente, Como su nombre indica. en una gasolinera. Así que nada, hemos pedido 2 combos de la Original Burger y ahora os enseñamos a ver qué tal están. Ahí está. Y esta es la famosa hamburguesa de Gasoline Grill. Mira qué pintaza tiene, con patatas. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo están? ¿Están buenas? Es que hace fresco. Es que este sitio no tiene sitio dentro para comer. Tenemos que comer fuera. Y más importante, abre a las 11 de la mañana y cierra cuando se acaban las hamburguesas. Da igual la hora que sea. O sea, las 3, las 4 o las 5. Da lo mismo. Así que nada, vamos a comer. Chao. Mira. Mira. Pedazo hamburguesa. Qué mala leche tenemos, Mira. Pedazo Esta, señores, hamburguesa. por si lo queréis saber, esta es la hamburguesa original. Sí. Y hemos pedido un combo que viene con patatas y una bebida a elegir. Una bebida normal. Son 135 coronas a día de hoy. A ver, Víctor, la prueba del millón. Es enorme. Yo es que no me podía comer la hamburguesa entera. Es súper ancha. Mira todo lo que tiene. La salsita, le hemos puesto extra de queso, lechuga, tomate, cebolla, pepinillos también. ¿Qué tal el peredito? ¿Vale la pena? Confirmamos que son las mejores hamburguesas de Copenhague. Bueno, de las que hemos probado nosotros, sí. Es de mala educación hablar Con la boca llena. o el boca llena. Muy bien dicho, Víctor, muy bien dicho. Pero bueno, yo ya la he probado, a mí me ha encantado. La verdad que está muy buena, ¿eh? Realmente buena la mezcla, sí. Así que nada, os recomendamos que vengáis al Gasoline Grill. Que aproveche, Víctor. Caminando, hemos llegado a la nueva Plaza del Rey. Sí, señor.
o Kongensdorf. Más o menos. Más o menos, es ya que el digo. danés todavía no lo dominamos. No. Y en esta plaza tenéis varios edificios importantes como el Teatro Real, este grande con la cúpula negra es los grandes almacenes Magazine du Nord del siglo XIX, y este edificio justo enfrente nuestra es el Hotel d'Angleterre, uno de los hoteles más lujosos de Copenhague, que son 5 estrellas si no me equivoco. Que pensamos en quedarnos, pero luego El presupuesto no llegaba. dijimos una de dos. Si te quedas en el hotel, no comes. Ahí está. Y como nos gusta comer, pues ya sabemos. Entonces había que decidir una cosa o la otra. Y bueno, justo detrás de Víctor podéis ver, y como nos hemos pillado la época, un mercadillo de Navidad que vamos a enseñaros ahora. Seguimos. Víctor siempre haciendo lo que no se debe. Eso es para los niños. Déjalo. Bueno, vamos a enseñar el mercado de Navidad. Que veréis como puestecitos. Hay de todo un poco, la verdad. Chuches, cositas para comer. Un árbol de Navidad muy chulo. Y la verdad que está bastante bien. Así que nada. Churros, Churros también tenéis. Es verdad, churros también hay. ¿Alguien quiere alguna chuche? ¡Qué pinta! Y aquí tenemos más puestecitos. La verdad que está muy bien. Mercadillo de Navidad. Bueno, pues hemos llegado a la postal de Copenhague, señores. Este sitio tan súper bien conocido es la postal de Copenhague, es el puerto nuevo de Copenhague, puerto Nyhavn, donde están todas esas casitas de colores y los muelles. Y aquí también se puede coger ese barquito de ahí para hacer un recorrido de 1 hora por los canales. Este puerto es el puerto nuevo de Copenhague. Aquí llegaban los barcos hasta el siglo XVIII. Ahora los barcos que hay aquí en el muelle, que ahora los enseñaremos un poquito más, son barcos de exposición. Esta zona tenía muy mala fama. Sí. Hasta los años 60 había prostíbulos y esas cosas. Sí, marineros que no estaban muy allá. Sí. Bueno, una zona un poco recomendable, vamos a dejarlo Pero así. bueno, la han restaurado. La han restaurado, digamos, pintaron las casas de colores. Sí. Ahora todo está lleno de restaurantes y de tiendecitas, ahora hay es hoteles. Una zona muy turística. Muy turística. Sí. No se come aquí. Si lo viera. Consejo, es muy caro. Sí. Hay que irse más a la callecita. Consejo de turista experimentado. Más o menos. Bueno, no sé si se ve muy bien, pero Víctor y yo hemos decidido ser conductores del metro de Copenhague. Mira cómo tomamos las curvas. ¿Has visto? Era allí, curva derecha. Con las dos manos. Y ahora curva izquierda. Es que el metro de Copenhague no tiene conductor. Entonces mola un montón sentarse delante y sentirse como un conductor. Y nada, aprovechamos para enseñaros los billetes de metro del transporte de Copenhague para 2 zonas, que es el centro, son 24 coronas por persona y valen 90 minutos.